Bienvenidos a todos. Esta es nuestra primera versión del año del que sigue, que para recordarles a todos es un evento que hacemos cada semestre donde invitamos egresados de arquitectura y de diseño para que nos cuenten un poco cómo es su experiencia y podamos hablar un poco desde la verdad de la realidad en que no todos lo tenemos claro, que uno a veces le gusta muchas cosas del diseño, ¿no? Los programas, particularmente en los Andes de arquitectura y diseño, tienen esa cosa que los hace tan especiales y tan únicos, es la ventaja del programa, pero muchas veces también se siente como da angustia, que son tan amplios. Acá el programa de diseño es completamente amplio, ¿no? No tenemos ese apellido de diseño industrial, ni diseño gráfico, ni nada, sino es diseño, porque tú te vas enfocando como en lo que tú quieras ir enfocando. Y a veces pasa que uno no quiere enfocarse en nada, ¿no? Daniela. Sí. Y eso también está bien, pero eso da angustia y da nervios. Entonces, lo más valioso es poder escuchar los caminos de los diseñadores y los arquitectas y arquitectos que ya han salido y cómo han encontrado un poco su propio camino, qué crisis también han tenido y así también se dan cuenta que no son los únicos que tienen esa crisis, porque yo creo que todos en los últimos semestres sufren un poco cuando uno les dice, ¿y qué vas a hacer ahora? Como que hay una crisis porque por una parte uno está lleno de sueños y cree que hay muchas posibilidades, pero por otra parte es como, ¿y yo sí voy a llegar allá? O si yo no, yo no conozco a alguien que... no, de pronto la amiga la dice, no, alguien me recomendó para un trabajo, no, espectacular, y uno piensa... Yo no conozco a nadie que me va a recomendar para un trabajo, auxilio. Entonces vamos a ver todas las miradas, vamos a poder hablar y ver todos esos caminos, arrancando pues justamente desde ahí. Voy a arrancar a preguntarles porque algunos sí tenían un poco más claro qué querían dentro del diseño. Natalia un poquito más encaminada ya desde chiquita, lo tuvo muy claro. Entonces, si quieres, arranquemos más por tu lado. ¿Cómo te sentías? Natalia Solano es egresada de diseño. Ya luego más tarde vamos a ver qué hace hoy en día, pero Natalia, ¿cómo te sentías tú estudiando diseño? ¿Y cómo fue esa relación? Natalia me contaba que ella desde chiquita sentía en el diseño, específicamente en el diseño de modas y en el diseño de mobiliario, como un lugar seguro. Entonces ella dijo como ella sí la tenía clara, el diseño es lo mío, es lo que yo quiero, y entró a la universidad y fue como choques. Bueno, hablar de mi relación cuando estaba estudiando diseño, lo que decía Vale, yo tenía muy claro que quería ser diseñadora. Yo fui una alumna bastante, sobre todo en el colegio, fui bastante rebelde y pasé por 5 colegios y creía que mi momento de brillar iba a ser entrar a la universidad a estudiar diseño y tenía como esa fantasía en la cabeza del alumno que llega y los profesores aman y que va a ser esta pequeña estrella y el diamante en bruto, y no pasó. Obviamente me dio durísimo empezar a estudiar diseño, y sobre todo cuando pues en el momento en el que teníamos la carrera había un énfasis muy grande en diseño para la innovación social y yo quería hacer un énfasis un poco más estético, dejémoslo en esos términos. Digamos, yo siempre he querido producir pues objetos que no necesariamente están relacionados con la innovación social, y esa parte me dio muy duro y tuve muchas crisis durante la carrera, no en cuanto a estudiar diseño, sino en cuanto a cómo hago para que me enseñen lo que quiero que me enseñen y cómo hago para explicarle a los profesores que lo que quiero hacer de hecho sí es valioso. Y esa fue un montón como sí, como las tensiones que tuve, exacto, las tensiones que tuve mientras estaba estudiando. Después, evidentemente todo salió bien al final, pero sí, tal vez eso fue lo que más duro me dio, encontrar en la carrera lo que yo tenía como romantizado un poco. Sí. Y por ejemplo, Beatriz, que entró por otra carrera. Uy. Aló, hola. Sí, yo entré a arte
Mi sueño era ser artista, todavía lo es un poco, pero de otra manera. Y en primer semestre, cuando empecé a inscribir materias, me di cuenta que ninguna de las materias de arte me interesaba, que muchas ya de hecho sabía, y inscribí todas las materias de arquitectura y terminé trasladándome en desorden, hice la carrera más desordenada posible. Metí materias con gente de semestres mucho más arriba que yo, había materias que me ayudaban a pasar otras materias porque era como el mismo tema, pero de gente más avanzada. Y ya finalmente encontré pues en arquitectura que definitivamente eso era lo que me gustaba y de pronto también un poquito, pues como tú, peleaba un poco en la carrera porque no nos enseñaban nada de obra, de construcción, de visitas de obra, que obviamente por temas de seguridad no se podía, pero a mí eso era lo que realmente a mí me gustaba y eso es lo que hoy en día hago. Pues tuve una carrera muy chistosa, fui muy feliz en esta universidad, desconozco este edificio completamente, estamos como aterrados todos. Y pues aproveché todo lo que pude, materias muy diferentes, de hecho fui hasta monitora de diseño sin estudiar diseño, fui monitora de corte láser, 2 años, fui que yo creo que monopolio. eso es algo que pasa y es que hay que aprovechar mucho esa flexibilidad y esa interdisciplinariedad, como que tú tienes muchos espacios para ver y aprender de otras carreras también, de otras materias, de otros temas que de pronto no te imaginabas o no era lo que tenías en mente exactamente cuando ibas a entrar, y que también es un espacio para explorar otras cosas que a uno le pueden gustar, ¿no? Que uno no necesariamente tiene que entrar y desde el día uno. Hay gente que lo tiene clarísimo, hay gente que desde el día uno es como soy un ilustro increíble, eso es lo mío y para allá voy, y es como fantástico porque vas a encontrar esas clases, pero hay gente que no, ¿saben? Yo no tenía nada de eso claro, de entrada yo ni sabía dibujar, todavía no lo sé. ¿No? Como que también eso es otro mito común. No tienen que saber dibujar para estudiar diseño ni arquitectura, como que hay otras herramientas. Y creo que esto se fue el sonido, ¿no? ¿Qué estamos bien? Ah, bueno. Pero entonces eso es bueno de poder como tener esas opciones de explorar cosas diferentes, y si no, que lo diga Pedro, que terminó haciendo 2 carreras. Gracias. Hola, yo soy Pedro Larte. Yo, como decían, yo entré a la universidad el primer semestre en diseño. Toda la vida me ha interesado la arquitectura, pero cuando tocó inscribir carrera, por algún motivo me incliné por diseño y creo que no había terminado el primer semestre y me di cuenta que había algo de arquitectura que me llamaba la atención. Y empecé el doble programa desde el segundo semestre. Creo que hasta ahí era donde tenía claro, pero más allá de qué iba a hacer o cuál era como mi trabajo soñado, no tenía ni idea. Yo en ese momento era preocupado por estudiar acá en la universidad y sí, yo creería que no tenía claridad sobre lo que iba a hacer durante toda la carrera. Y ahora le voy a preguntar a Daniela, porque Daniela también es un caso que es extremadamente común, y es lo que les decía, que hay gente que tiene cosas clarísimas y en cambio hay otras personas que aprovechan los espacios de explorar intereses diferentes, pero a veces pasa que uno dice, oigan, todo me gusta, ¿no? Literal, esa fue mi experiencia cuando yo entré a la universidad y empecé a ver como mis compañeros como de carrera, para mí era súper fuerte ver como esta persona ya tiene clarísimo que es ilustrador, esta persona ya tiene clarísimo que lo que quiere hacer editorial, y yo veía y yo decía, pucha, a mí me gusta todo. O sea, yo decía, a mí me meten a editorial y yo quiero hacer editorial. Mañana me meten a mobiliario y me muero por hacer un mobiliario. Entonces, para mí era súper frustrante porque yo decía, pucha, además sentía que era como buena en todo, pero no excelente en algo. Entonces yo decía como, ¿qué hago si soy como que me va bien en las cosas porque soy disciplinada y soy juiciosa? Pero como que a fin de cuentas no soy el ilustrador, no soy la editorial, y yo pensé siempre que eso fue una desventaja, y cuando ya entré como al mundo laboral fue como, esto en realidad para mí puede ser una ventaja, ¿saben? Como que cuando yo decidí ir por un camino como laboral en específico, fue como, pues en realidad mi talento y mis cosas es poder abordarlo en todo y darse cuenta que diseño estaba presente en absolutamente cualquier cosa que yo me quisiera inventar. Entonces, lo que siempre para mí me retrasó y me hizo sentir como
como chiquitita en la carrera, porque yo en realidad sentía que era como la persona más perdida del planeta, que era como salía de tipografía a cortar madera, de cortar madera a hacer modelado 3D, de modelar 3D, o sea, era una vaina que yo decía, oigan, no sé qué estoy haciendo, literal. Y después llegar a la universidad, a la vida laboral, perdón, y decir como puedo hacer lo que quiera porque tengo las herramientas que me dio la universidad, fue como, esa es mi ventaja. Total, y es que al principio hay muchas personas que tienen ese miedo como de, no sé, por ejemplo, a qué trabajo aplicar si no tengo como esa trayectoria tan clara, y cuando empiezan se dan cuenta, "Oigan, es que puedo aplicar como que tengo proyectos en mi portafolio para mostrar a casi cualquier lugar", entonces se vuelve un tema de qué oportunidad sale, y también que a veces también está bien que el primer trabajo de pronto no sea el soñado, o lo hablemos acá, ¿no? Por ejemplo, Pedro tuvo un primer trabajo al que entró, que digamos, dijo, no era el mío, no era lo que me gustaba, ¿no? Sí, como les decía, yo durante toda la carrera no tenía claro qué iba a hacer, entregué la tesis y todavía seguía sin saber qué iba a hacer. Y una persona conocida, porque no es que era un amigo mío, me lo encontré en diciembre y me dijo que qué andaba haciendo, y le dije que acababa de entregar tesis y que iba a buscar trabajo. Él tenía una oficina de arquitectura chiquita, pero me dijo que estaba buscando gente que fuera en enero y que miráramos, y yo pues, la verdad no lo pensé mucho, como que me llegó un trabajo sin haber hecho casi que, o sea, ni apliqué y me llegó un trabajo, y empecé a trabajar en esta oficina y empezaron como, o sea, como caos. Yo no me entendí con ellos creo que tampoco se entendieron conmigo. No es una crítica como hacia ellos, porque hoy en día la oficina de ellos les va bien, son exitosos, simplemente tanto en su forma de proyectar y diseñar como en su estructura como organización, como oficina, yo tenía como una visión muy distinta, y me quedé 3 meses, como por no decir que fueron 2 semanas, pero ahí fue cuando empecé un poco a entender y como a pensar como, venga, yo creo que yo podría como tomar este camino independiente, sin tener un solo proyecto ni nada, pero pues vi como mi lógica fue, si ellos con este desorden pueden, pues yo también puedo. Entonces ahí fue cuando decidí empezar como a independizarme, digamos. Y eso, digamos, es bastante común, que de pronto el primer trabajo no es el más, el que uno ama, o que uno se choca con cosas como que está bien cuestionar, como la cultura de este lugar es como necesariamente la que yo quiero, me siento como acá, estoy creciendo, es un lugar al que quiero ir, o no, y tomar otros caminos, como te pasó a ti también, ¿no? Porque también tú eras como, no sé, no tengo un contacto, un conocido encontrado. 100%. O sea, cuando yo salí de la universidad, pues fue muy chistoso porque yo decidí hacer tesis y yo nunca tuve práctica ni nunca tuve un acercamiento a la vida laboral. Entonces, cuando yo salí, yo ni siquiera tenía un amigo que me recomendara como un trabajo. Entonces, yo literal empecé a buscar como por esas páginas de se busca trabajo, sí hay, ¿saben? Y para mí Y se consigue. pero para mí era muy difícil, o sea, en verdad para mí fue un proceso como que no daba, como que yo hacía 20.000 entrevistas y era como, no, hasta que un día llegó un trabajo que literal fue como te vamos a contratar solo por un mes, como a ver qué. Y cuando yo entré a trabajar, claro, uno sale de esta universidad en la que pasan un proceso creativo enorme, que yo decía como todos los días me obligan a pensar más, todos los días me dicen como no es suficiente la idea, ve y te sientas y vuélvela y piénsala hasta que salga una idea increíble, y luego me siento y lo primero que me entregan es un manual de marca como de este bloque, como amiga, aquí no tienes que proponer absolutamente nada, todo está creado, lo único que tienes que hacer, además, bueno, quiero contar que mi cuenta en específico era de fertilizantes, que yo decía como tenía que cambiar de el letrero literal de fertilizante AF a EF, ese era todo mi trabajo como diseñadora, y yo decía, ¿qué? O sea, yo no me mandé todos estos años en la universidad para cambiar de letras un costal con una vaca, ¿saben? Como que era como, ¿qué es esto? Entonces, para mí
Fue súper frustrante, además porque cuando yo entré a este sitio es como, no, súper relajado, aquí entras a las 10 de la mañana, entraba a las 10 de la mañana, salía a las 3 de la mañana todos los días, o sea, era como relajado de dónde, ¿saben? Entonces para mí fue un choque que yo decía como, esto no es lo que yo quiero para mi vida, número uno, porque para mí era muy valioso como mi tiempo, como para mí, como poder organizar mis cosas. Y yo decía, oigan, yo no pagué todo lo que pagué en la universidad, no viví ni sufrí todo lo que sufrí en la universidad y bueno, también todo lo que disfruté y conocí y demás, para que a mí me vengan a sentar frente a un computador a copiar y pegar cosas. Como que yo dije, ¿dónde está lo creativo que yo siempre soñé del diseño? Sí, y está bien como hacerse esas preguntas y empezar a como buscar o crear otros caminos. También te pasó un poquito, Beatriz, ¿no? Que en un punto es, de pronto ni siquiera es una mala experiencia laboral, sino que también uno preguntarse como, ¿hasta dónde estoy creciendo? ¿Tengo más oportunidad de crecer? ¿Qué estoy aprendiendo de acá? Pues, aló. Ahí. De hecho, Está aprendido, ¿no? Sí. pues de hecho yo tuve mucha suerte. Mi primer trabajo llegó como de la nada, también un poco como Pedro, que me recomendaron y terminé al día siguiente ya sentada en una oficina como diciendo, bueno, ya, ahora empezó el mundo laboral. Toca creérselo. Sí, y pues me sentía la gran ejecutiva, nadie era más grande que yo en ese momento. Y duré ahí en esa constructora 2 años, tuve una suerte de tener un jefe pues ya mayor que me enseñó muchas cosas. Y a los 2 años me di cuenta que ya no tenía para dónde crecer porque era una empresa familiar, literal tocaba como que se empezaran a morir o algo como para yo poder ser jefe. Y ahí decidí cambiar de trabajo, empecé a mandar hojas de vida como loca. De hecho, ahí me encontré con Pedro porque fui a una entrevista en la oficina de él y él solo me hacía cara de no lo haga, por favor. Él le mandaba mensajes, acá no es, acá no es. Y estuve en un proceso de 3 oficinas diferentes al tiempo cuando me encontré con Pedro. A mí en la entrevista me gustó, me pareció chévere la oficina, o no sé si era como el cuento del dueño que sonaba súper chévere, pero Pedro me dijo no, que no le había ido bien, que no le había gustado. Y yo le dije, bueno, pues hagamos una cosa, yo voy a estar en mi trabajo y por las tardes vengo y trabajo con usted 2 semanas a ver si a mí me gusta, hagamos eso. Y eso fue lo que hice, o sea, tenía 2 procesos y finalmente terminé trabajando con Felipe González Pacheco durante 2 años haciendo edificios de este calibre, que también fue un proceso muy loco y pues aprendí mucho. O sea, ambicioso. Muy ambicioso. Sí. Como alguien también que conozco que era chiquita y ambiciosa, que es Natalia, que en el caso de muchos, y es otra experiencia diferente, uno también a veces puede usar un poco el espacio del proyecto de grado final como para, digamos, está bien si lo haces solo para algo que no se traduzca a nada, pero también de pronto está bien para empezar a encaminar algo que es lo que tú quieres hacer, y eso también va desatando como una excusa para obligarte a aprender de esos temas y obligarte a que gente te vea en esos temas y de ahí poder conectarte con oportunidades. Fue un poco la excusa que te obligaste a aprender, ¿no? Natalia decía, yo nunca vi clases de esto antes de meterme, pero en el proyecto de grado dije, no importa, ya voy a aprender. En el primer proyecto de grado. Les tengo que contar que retiré tesis, igual tenía que hacer otro semestre y esa tesis la retiré, llamé en crisis a mi papá y le dije, o sea, no puedo, atacada llorando, igual tengo que ver otro semestre, tenía que ver media matrícula y me alcanzaban los créditos y le dije, voy a retirar eso, me dijo, bueno, dale, o sea, se puede, no se angustien, las crisis son normales, se nos pasan a todos. Pero en ese proyecto en particular yo quería montar una galería de diseño. Mi director de tesis me dijo, es un proyecto demasiado grande, tienes que acotarlo porque pues en realidad son solo 4 meses. Lo acoté a hacer una exposición de mobiliario y pues me tocó, o sea, jamás en la vida había visto nada ni de curaduría, ni de museografía, ni de, bueno, básicamente ninguna de las cosas que tenía que saber para poder hacer ese proyecto, pero era el proyecto que yo tenía en mente. Entonces durante ese tiempo terminé pues autodidacteando lo que se necesitaba para pues un poco de curaduría, un poco de museografía, un poco de cómo investigar, cómo atar, mucho cómo generar de verdad una exposición, y claramente me iba quedando bastante grande, pero aprendí
por montones y me ayudó a hacer como las bases de lo que después iba a hacer en mi vida profesional. Mucho la retiré y después hice un proyecto de joyería que también amé y ese fue al final del día mi proyecto de grado, pero en mi vida profesional terminé retomando un poco bastante lo que hice en esa primera tesis, que fueron lágrimas y sudor, pero funcionó. ¿Cómo llegaste a ese primer? ¿Cómo llegué al primer proyecto de museografía? ¿Dices mi primer trabajo o al proyecto de...? No, yo mientras estaba haciendo la segunda tesis, que ya tenía solo media matrícula, mi hermana tenía una amiga que estaba trabajando en una galería de diseño en Nueva York y ese era mi sueño dorado. Yo quería montar una galería de diseño acá en Bogotá. Y bueno, pues le había contado esto un poco a todo el mundo. La amiga de mi hermana se devolvió de su maestría, entró aquí a trabajar en una oficina de arquitectura y al dueño, al director pues de la oficina, lo contrató el Museo Nacional para empezar la renovación del museo, para hacer museografía, y estaba buscando diseñadores. Y pues esta amiga de mi hermana pensó en mí, me recomendó, me llamaron al otro día a ofrecerme esto y yo sí, o sea, sí a todo. José María, que era el director, no tenía idea que yo ni siquiera me había graduado y yo, pero yo estoy haciendo tesis, y él sí, bueno, ok, no importa, déjame, yo hablo. Obvio, los procesos de contratación en el mundo público son muy diferentes que en el mundo privado. Él no le veía ningún problema que yo no me hubiera graduado y pues resulta que cuando llegué al Museo Nacional para que me contrataran, sí fue como, necesitamos un diploma. Yo, sinceramente, al sol de hoy no sé qué hizo José María para lograrme contratar sin diploma mientras seguía haciendo la tesis, pero lo logró. Me bajaron el sueldo a la mitad, pero lo logró. Que yo creo que hay algo importante de lo que dice Natalia ahí, y es que en diseño y en arquitectura, no sé por qué a veces como que nos da miedo creérnosla, ¿no? Como que decir, y lo que decía Natalia, ella le dijo a todo el mundo que ella tenía ese sueño, o sea, no importa si lo tenía o no, ella era, yo quiero hacer una galería, y de uno contar que eso es lo que uno quiere, pues la gente se acuerda cuando de repente escucha, hay alguien que quiere hacer, necesitamos a alguien así, oigan, yo conozco una niña que quiere hacer eso, pero eso a veces nos cuesta un montón, como poder decir en voz alta, como yo quiero hacer esto, porque con muchas carreras creativas es como, sí, tú, y sí, yo quiero hacer esto, y no importa, voy a ir hacia allá, y tengo la posibilidad de hacerlo, que creo que también es algo que te costó un montón, ¿no, Dani? Horrible. Para mí fue muy difícil porque siento que, pues primero en parte desde que era chiquita, mis papás eran como, bueno, usted va a estudiar economía y va a estudiar cualquier ingeniería que quiera, y yo como, pero, o sea, a mí me gusta dibujar, me gusta bailar, me gusta cantar, o sea, como que, y me decían no, hasta que como que lo único en lo que logré rebelarme con mis papás para poder entrar a estudiar fue como, ok, no, por lo menos diseño, ¿sabes? Como alguito creativo. Y cuando estaba como en el proceso de diseño, yo siempre fui una persona como muy artística y muy histriónica, como pueden darse cuenta. Y yo siempre quise como bailar, siempre quise grabar cosas, siempre quise salir en comerciales, quería hacer como un tema como más artístico, y a mí eso me empezó a perseguir al final de la universidad, porque yo siempre he creído que lo que es para uno, a uno lo va a terminar persiguiendo por más de que uno le huya. Y finalmente, cuando estaba terminando la universidad, precisamente en todos los proyectos que había como de otros estudiantes saliendo, era como, no, es que acaba de cancelar una modelo y te vi pasar, solo que me puedes ayudar, y yo era como, voy. Como, oye, no, es que queremos hacer una cosa para grabar tal cosa, ¿puedes hacer la imagen? Y yo, claro. Entonces como que yo dije como, pues yo también quiero hacer esto, y ahí descubrí el mundo de las redes sociales y la creación de contenido, y eso fue el acabose familiar, ¿no? O sea, porque no contenta con que ahora era diseñadora, ahora quería generar contenido en redes sociales, y mi papá era como, ¿usted qué va a hacer para hablar pendejadas en redes sociales? Y yo decía como, es que eso me gusta. Entonces para mí fue durísimo. Mis papás dijeron como, o sea, a ver, se tiró todo lo que había hecho en la universidad y ahora ella va a hacer videos, porque la gente no sabe lo que hay detrás de crear contenido, y yo tampoco lo sabía, y creo que nunca había trabajado tanto como ahora de que creo mi propio contenido para redes sociales. Y cuando yo me di cuenta
Y empecé todo este proceso como de autoconocimiento y que de verdad yo decía, yo tengo algo por compartir y tengo una carrera como base que va a empezar a darle como una forma y una estrategia real a un proyecto y convertirlo en mi marca personal. Yo decía como, oigan, finalmente estoy aplicando todo lo que estudié, que literal fue branding, creación de marca, investigación de audiencias y demás, y decir como yo puedo hacer de esto un proyecto lo suficientemente sólido para que esto realmente funcione y que sea un contenido de valor. Entonces, para mí fue un proceso mucho más duro, o sea, yo siento que mi proceso laboral ha sido como guerreado, como sufrido, porque ha sido también hacerle creer a las demás personas que lo que yo hago tiene sentido, que está basado en mi carrera y que además es un campo laboral muy bueno donde se genera mucha plata. Sí. Y que además entrar no es fácil. Y a mí me impactó que tú me contabas que al principio los primeros clientes y la primera forma de empezar a monetizar estos contenidos sociales eran como llamaba la atención literalmente por como el contenido de tu marca, ni siquiera por las cifras de impacto. Eso fue, digamos, un caso muy particular que es como en lo que yo te dije, como que yo sentía que el diseño me había dado como esa ventaja y haber aplicado todo lo que yo aprendí en la creación de contenido, y es que yo era muy chiquita, mi número y mi crecimiento, digamos, como en números, nunca ha sido exponencial, y yo todavía no quería que fuera así, porque lo que yo te dije la vez pasada, como que hay dos maneras de generar contenido. Una, por el lado fácil de hacer un escándalo en el que eres conocido en 5 minutos, y otra en el que empiezas a generar contenido de valor en el cual te vas a demorar mucho tiempo más en que te conozca uno a uno y que la gente le empiece a gustar lo que haces. Y cuando yo era muy pequeña, o sea, digamos que mis números eran muy pequeños en comparación y son todavía muy pequeños en comparación a muchas figuras importantes, yo le ganaba contratos a muchos influenciadores y muchos creadores de contenido, porque cuando las marcas se acercaban a mi perfil decían como esto tiene una estética muy clara, esto tiene un mensaje muy concreto, tiene una audiencia, o sea, como que siempre las marcas me decían como el número de gente que tú mueves es casi al nivel de 5 veces el número de seguidores que tú tienes. Y las marcas decían como queremos trabajar contigo porque tú manejas una estética muy clara, porque tu manejo de marca se ve. Y lo que yo te decía la vez pasada, cuando yo empecé a entrar a la generación de contenido, me di cuenta que es como, ok, yo puedo usar la ilustración aquí, yo puedo usar la edición de video profesional aquí, puedo empezar a aplicar absolutamente todo, y eso empezó a atraer marcas antes de lo esperado. Sí, que yo creo que es algo que une en verdad a los que están acá hoy. Creo que yo les decía que los invité porque además fue una edición muy particular. En otros que sigue hemos explorado otros caminos, ¿saben? Como de personas que, por ejemplo, están en el sector público o en industrias o en el mundo de la tecnología. Pero hoy en particular tenemos los 4 invitados, son personas que realmente creyeron un montón y que no es fácil dar un salto a creer en hacer lo que uno quiere hacer y arrancar a montar su propia cosa, que fue un poco, digamos, volviendo a Pedro, lo que te pasó después, digamos, rápidamente con esa experiencia en donde él estuvo en esta otra firma y dijo, esa de pronto no es la forma en que yo quiero hacerlo, hay una forma en que yo sí quiero hacerlo y hacer el salto de un proceso que no es fácil, de empezar a crear tu propio proyecto, que al principio ni siquiera es tan sólido, ¿no? Todos me lo contaron, ¿no? Nadie arranca creando una empresa mañana. Como que uno primero hace un dedito, un piecito, hace una pruebita, unos ciertos contratos hechizos y luego, ¿no? Sí, no, yo... después de trabajar ahí un rato, cuando me encontré con Beatriz, tenía un par de cosas, pero estoy hablando baños y como unas cositas, pues no eran proyectos realmente. Todo proyecto cuenta, todo proyecto cuenta. Todo proyecto cuenta, y pues tomé la decisión en ese momento, como que no creía que todas las oficinas iban a ser así, pero como vi que no me había gustado esa experiencia, decidí empezar solo a hacer cositas desde baños a un mueble, un sofá. Eventualmente eso empezó, pues listo, entonces ahora haga 2 baños, ahora haga 3 baños, y empezaron de a poco a crecer las cosas. A mí en ese momento creo que fue muy importante, pues creo que ahora es más fácil como echar para atrás, y no es que en ese momento tuve como ese momento de lucidez, no, pero siempre traté como de, bueno, listo, voy a emprender esto solo,
pero me voy a rodear de gente que me pueda apoyar. Entonces, en vez de ir a meterme en una oficina como por dar el visaje que tenía una oficina, pues le dije a un amigo que ya había conseguido una oficina, yo le alquilo un escritorio. Entonces empecé a trabajar ahí y pues más que por el hecho de tener un espacio para trabajar, empiezan como, y creo que ha sido como mi forma de trabajar como independiente, pero siempre tratando de hacer proyectos asociativos con alguien que ojalá me aporte más a mí, que yo le pueda aprender algo desde, no sé, la parte de facturación, que termina siendo algo determinante porque uno mes a mes como emprendedor pues no tiene un salario ni un flujo de caja garantizado. Entonces si uno no es juicioso con las cuentas de cobro, llamando a cobrar, que es una mamera, pero si uno no está con eso al final del mes, pues termina uno y la gente que depende de uno, los empleados de la empresa, pues jodido. Y para mí eso ha sido, yo creo, pues como, pues sí, yo creo que no mirar feo ningún proyecto por chiquito que sea, y desde ahí yo empecé a involucrar oficinas, amigos, otras especializaciones que me pudieran enriquecer el proyecto, y de ahí pues empieza un poco como la misma lógica, lo empecé a aplicar a mis emprendimientos. Y me di cuenta que muy temprano, digamos no había un buen proveedor de iluminación decorativa para el tipo de proyecto que hacíamos nosotros. Habían unas cosas muy caras, otras muy malas, y como ese nicho intermedio no existía, entonces busqué un amigo que ya tenía más experiencia en ornamentación metálica y me asocié con él y empezamos el tema de las lámparas. Eso, digamos, me llevó... No fue el gran éxito el tema de las lámparas, pero me estructuró, me ayudó. Él ya tenía una empresa más estructurada, entonces aprendí cómo manejar pues el tema de facturación, cómo hacer una cámara de comercio, pues mejor dicho, una cantidad de cosas que yo hasta ese momento en mi empresa de arquitectura, o no empresa, pero en los trabajos de arquitectura que hacía, pues era completamente informal y unas cuentas de cobro por ahí debajo de cuerda, porque no tenía ni siquiera pues una empresa constituida. Pero digamos el tema de las lámparas me llevó al otro negocio que tenemos, que es una galería de arte inmobiliario, y me invitaron fue porque vieron el tipo de lámparas que estábamos haciendo y ellos no tenían como consolidado la parte de iluminación. Ellos eran una empresa de Medellín, se llama The Blue House, ellos llevaban 4 años en Medellín. Yo empecé como proveedor de ellos de lámparas en Medellín. Y una de las veces que vinieron a Bogotá me dijeron como, venga, ¿por qué no nos sentamos y hablamos una idea? Y era que iban a abrir la tienda en Bogotá. Entonces nosotros entramos en la sociedad con ellos acá y la mayoría pues realmente fue un aporte que hicimos en stock de lámparas para la tienda. Entonces lo que digo es, empezó un negocio de este tamaño vendiendo casi que lámparas para nuestros proyectos porque no teníamos más clientes. Empezamos con redes a movernos. Beatriz terminó siendo cliente mía después en proyectos de iluminación. Y creo Oigan, que fue el networking dentro de la universidad, eso es real. No, total. Y digamos, hoy en día, por muy amigo o de alguna clase por ahí que nos hablamos un par de veces, yo tuve eso, lo que tú decías, el desorden de mi pensum fue, por ahí estaba María Paula, ella me ayudó un montón en eso porque yo... Shout out a María Paula. Con las 2 carreras, yo creo que tenía todas las clases con un semestre distinto de diseño y todas las clases de arquitectura con un semestre distinto. Entonces yo conocí como un rango como de 7 semestres distintos estando en mi semestre. Entonces eso fue, digamos, tratar de impulsar ese pequeño negocio a la gente que uno conocía, y la gente que conocía en ese mundo de arquitectura realmente fue la gente de la universidad. Algunos amigos, algunos simplemente pues que nos vimos por ahí, pero pues es distinto uno llegar a presentarse, oiga, ¿se acuerda que vimos esto? Le muestro mis lámparas, a llegar a tocar puertas de un estudio que uno no conoce. Sí, exacto. Ay, yo sí lo tenía apagado. Decía que exacto, también es ese momento de ver cómo voy haciendo lo mío y que un poco también lo que decía Daniela, lo que es tuyo
te persigue y te llama, y yo creo que eso es algo que le pasó a Natalia, porque ella como que igual arrancó por la museografía, pero, oigan, Natalia desde chiquita coleccionaba libros de moda y de mobiliario, o sea, lo veía como literal un lugar seguro en su vida era el mobiliario, entonces pensar que uno luego escapa o que uno no puede llegar a hacer sus propias propuestas, a veces es como su yo negativo hablando porque en realidad sí pueden. Sí, total. Digamos que la razón por la que yo llegué a la conclusión de que quería hacer una galería de diseño, en realidad era miedo de no querer hacer los muebles yo, ¿no? Un poco como esa tensión y ese miedo pues que me surgió en la universidad de, pucha, de pronto no soy suficientemente buena, ¿no? Porque si no tengo todo en 5 y si no, los profesores no me han dicho pues que soy magnífica, de pronto no soy tan buena, entonces en una galería puedo elegir a los que son buenos y no tener, digamos, que poner mi cuerito en la mesa. Pero después, digamos que con el tiempo, pues entendí, ¿saben? Como esos procesos de autoconocimiento, entendí como, no, un momentico, creo que definitivamente sí lo quiero hacer y sí me hacía mucha falta ese lado creativo. Y aunque empecé por museografía, que tengo que decir que amo desde lo más profundo de mi ser, no, la creatividad, pues como la cosa de poder desarrollar mi producto desde cero y poder hacer mi marca desde cero y poder dar esa identidad que yo quería hacer, pues sí, lo que dices me persiguió y fue como, nada, nos vamos con esto. Y también fue muy bonito porque en el momento en el que empecé a hacer mobiliario, sí tuve, yo te decía, ¿no? La estrellita en la frente, ¿no? Que uno... Lo confirmo, hoy todos fuimos como, claro, recordamos tu inauguración, hizo Splash en Bogotá, invitados, calle de los Anticuarios. Publicidad política pagada, publicidad estudio política set pagada. en la calle de los Anticuarios. No, en verdad creó un gran impacto tu primera colección. Estuvo muy bien, muchas gracias. Sigo muerta del susto, tranquilos. El susto no se va, no se preocupen. Pero sí, en realidad fue algo que terminó persiguiéndome y bueno, ahí estamos. Ahora existe oficialmente. Sí, y como miedo de arrancarlo, pero la ironía es cuando arranca. No, pues uno arranca y arrancó, o sea, eso tápese la nariz y tírese al agua. Básicamente, mucho. Y hay que intentarlo, que es lo que hablábamos, de hecho, con todos, como hay que intentarlo, uno no tiene todo resuelto, uno no tiene que saber exactamente cómo es la Cámara de Comercio, cómo se registra, pero hay que arrancar, intentarlo y uno va resolviendo eso sobre el camino. Eso también hablábamos un poco con Beatriz. Sí, yo quería hacer un comentario, creo que también hay que perdonarse de todas las cosas que uno no sabe y que hace mal. Y está totalmente. perfecto. O sea, uno lo va a hacer mal 1.000.000 de veces hasta que lo va a hacer bien. O sea, eso es como... Y no es el fin del mundo, como que es parte del proceso. Creo que en estas carreras sí que nos toca aprender a como no tenerle miedo al error y a ese tipo de cosas. Como si uno la hace mal 100 veces, oigan, no significa que ustedes son los... No, uno lo hace mal 100 veces y luego lo va a hacer bien. Confíen en el proceso. Uno llega ahí. Sí, pues yo creo pues que uno viene como del colegio, de la universidad, donde el calificativo siempre es o bien o mal, pero eso es muy relativo. Entonces, uno puede hacer realmente lo que quiera. No hay ni bien ni mal. Y pues crear una empresa, lo que se necesita es valentía, coraje, o sea, como no seguir las reglas, porque si no, pues van a seguir en un... Pues nosotros, pues digamos, yo soy muy de la filosofía de emprender y crear empresa. Obviamente también hay gente que va a ser empleada y contribuye mucho en empresas, pero pues en mi forma de ver las cosas, uno sí puede como crear. O sea, para mí crear es lo más importante. Hay gente que los llama el crear. Sí. Y tú me dijiste eso exacto, que es como, yo no estaba en un mal trabajo, o sea, yo estaba bien, y me gustaba, pero... Sí. Nos llama el crear, como hacer nuestra propia cosa. Y contribuir, sin importar si las cosas queden perfectas o no, o sea, porque pues digamos yo que soy arquitecta, pues cada obra trae sus problemas, sus requisitos, personal, pues Pedro que decía que toca medírsele a cada proyecto, sí, pero también uno tiene que empezar a escoger qué cliente sí y cuál no, porque hay un mundo infinito de posibilidades.
y eso lo va guiando uno como a qué, en qué se quiere especificar o qué quiere hacer más, qué proyecto le gusta más hacer, qué es lo que más disfruta hacer, porque muchas veces uno termina haciendo lo que menos quiere hacer. Y que lo que uno sí quiere hacer, Sí, uno puede ir encontrando el camino. sí. Publicidad política pagada también nuevamente. Beatriz tiene una firma de diseño interior que se llama Casa Dinámica. Sí, Casa Dinámica, pero ¿dónde te encuentran? Ok, la oficina queda en el Virrey, están muy invitados todos, recibo practicantes. Y esas, vean, ya de entrada hay conexiones. Porque, oigan, de verdad, muchos estudiantes, aspirantes nos preguntan como sobre diseño interior, cómo puedo, a mí me interesa el diseño interior, me sirve como que puedo ver eso en los Andes y parte de lo que vimos hoy es que es muy amplio y tú puedes ir buscando el camino que a ti te guste. Pero vean, se puede crear ese camino. Total. Y si les gusta eso, pues digamos que en los proyectos de arquitectura, pues acá en la universidad los proyectos son muy grandes, a gran escala, pero ustedes mismas pueden ir haciendo más énfasis en lo que les gusta, en los detalles, en los materiales. Eso, por ejemplo, en mi momento, cuando yo estudié, eso no existía. Eso ya lo vi yo por mi lado cuando me tocó crear una empresa y empezar a especificar sin tener ni idea de nada. Total, y ahora sí que pueden aprovecharlo porque el pensum de ahora es mucho más flexible y pueden explorar mucho más que incluso el que nos tocó a nosotros. O sea, hoy en día el pensum sí está muy pensado para que ustedes puedan explorar muchos materiales en arquitectura, en diseño. Ahora sí hay énfasis en creación, hay énfasis en investigación, hay énfasis en proyectos, como que ya hay una multiplicidad de caminos que ustedes pueden escoger. Oigan, aprovechen. Sí. Y pues, digamos, lo que diferencia al ser humano de cualquier animal es la curiosidad. O sea, si uno no es curioso y no se pregunta, ¿ese ladrillo será de dónde? ¿Santa Fe? ¿Será que es arcilla qué? ¿Pecoso? ¿Cuál? No sé. Si uno, o sea, ustedes están viviendo en los mejores edificios, con el mejor diseño, entonces aprovechen porque es que esto ya las va a nutrir como para lo que viene de aquí en adelante. Cada vez que viajen, pues, pregúntense en qué edificio están, de quién será, quién lo habrá construido. O sea, es un tema como de interés y de curiosidad y eso pues les va a dar muchas herramientas como para encontrar lo que realmente quieren hacer. Yo ahí quería solamente como complementar lo que dice Beatriz, que como que no quería que eso se quedara en el aire. Al principio creo que uno no puede rechazar trabajos por chiquito, malo, lo que sea, pero lo que dice Beatriz, creo que después aprender a decir que no es igual o más importante que decir que sí, porque a veces hasta por pena, porque pues aparece un cliente y pues decirle no, mil gracias, pues es raro. O sea, uno rechazar un trabajo es raro, pero hay veces que uno entiende por el tipo del cliente, por el presupuesto, por el tamaño, porque ya tiene muchos trabajos en la oficina y entonces si uno dice que no, termina afectando los otros proyectos que sí eran interesantes, que sí eran buenos, que sí generaban caja. Entonces quería solamente anotar eso que dice Beatriz, que yo creo que es muy importante. Sí, justo ya quería pasarle a Daniela porque me imagino que en especial, si tú quieres que tu empresa tenga un cierto camino y una cierta dirección, escoger clientes es clave, pero si tú además, tu empresa es además tu marca personal, creo que es aún más esencial, ¿no? 100%, digamos que una cosa que hablábamos contigo cuando estábamos conversando antes de esto era cuando yo estuve en el proceso como universitario, a mí me dio más duro como con todos los profesores. Yo siento que o sea, a mí mi carrera fue como, pucha, sí puedo, como, sí me voy a graduar. Y para mí era muy duro porque cada semestre que cambiaba absolutamente todo y volvía a otra cosa diferente, como que yo aprendí durante la carrera que cada semestre, cada estudio y cada materia a la que me metía estaba trabajando para un cliente, porque cada profesor, y al ser una carrera creativa, pues tiene su visión de las cosas. Cuando a ti te califican, pues igual tiene una carga subjetiva. Entonces lo que yo aprendí era como cada semestre estoy trabajando para un cliente diferente, y eso cuando salí y cuando empecé a trabajar con eso se me quintuplicó, porque ahora haciendo contenido para redes sociales, pues básicamente yo tengo 6 clientes al día diferentes, y aprender como a darle gusto como a cada persona y a cada marca con la que tú trabajas, y además aprender que estás
como bajo los, digamos, como los términos de otras marcas, bajo el key visual de otras marcas, bajo como todo lo que espera la otra marca y ser yo el producto, para mí fue muy duro porque además, claro, en este proceso tú empiezas a monetizar dependiendo de como que tu crecimiento, o sea, tú al principio, o sea, yo al principio que mi papá me decía, ¿y usted qué va a comer? Y yo, ni idea, o sea, no lo sé, en algún momento esto va a explotar y ya. Y cuando ya empiezas a trabajar con los clientes, entonces es como, además, como yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. Y yo tenía que crear mi propia identidad y trabajar con esos clientes muchas veces iba a empezar a manchar mi propia identidad, ¿sabes? Entonces yo decía como en especial porque como yo soy la marca, yo no puedo perder credibilidad porque automáticamente mi marca se va al piso. En el momento en el que pase algo que yo trabaje con alguna marca y sea falso o esté mal o no tenga la repercusión o lo que prometió que vendían ellos, automáticamente mi marca también se va al piso porque yo pierdo credibilidad. Entonces hay que aprender a decir que no, y creo que no solamente aprender a decir que no en cuanto a las marcas y a los clientes como o los contratos que tú aceptes, sino también a decir esto no es lo mío. A mí me pasó mucho y creo que es más eso, como aprender, como que en cada trabajo en el que yo estuve, que realmente aprendí mucho y conocí muchas cosas, yo pude decir esto no me gusta, esto no lo quiero para mí, porque si no, ¿de qué sentido tiene ser personas creativas y ser personas que quieren explorar, investigar y ser curiosas y luego terminar sentado haciendo algo que realmente a ti no te llena? Eso fue lo que yo me cuestioné toda la vida, como ¿por qué voy a hacer algo que a mí no me guste? Y yo peleé mucho con mi papá por el tema como de eso, qué va a comer, de eso, cómo va a hacer, si además eso es creativo, usted se va a morir de hambre. Y poder decirle a mi papá como, oiga, yo trabajo de esto y me va bien hoy en día, es como, y además soy feliz y hago lo que quiero porque pude decirle no a usted, no a esa empresa que no me gustaba, no a esa marca con la que no quería trabajar. Y que yo creo que hay algo importante ahí, y es que nadie, digamos, esto, crear tu propio camino y demás, no es nada, nadie te lo va a venir a entregar en una bandejita de plata. Y si creen además que todo el mundo, como que uno en silencio puede decir, sí, Pedro montó su firma, seguro tenía ya unos fondos listos, o Natalia seguro ya tenía todo el capital asegurado para lanzar esa primera línea de mobiliario, o Beatriz. Quiero que nos cuenten cómo fue, porque cuando digo hay que lanzarse a hacer, es hacer, y a veces uno arranca con las uñas. Oigan, paso a paso, no esperen a que todo esté en las condiciones perfectas para ahí sí dar el paso, porque nunca lo dan. Natalia, cuéntanos tú cómo fue. Natalia, no fue. Bueno, con Seth primero estaba haciendo museografía. Y literal, yo estaba viviendo de hacer museografía y un par de como de remodelaciones de oficinas que se parecía un poco, pero ciertamente no me llenaba el alma. A mí me gustaba hacer museografía, esta es la verdad. Y había diseñado ya un par de muebles, los había dejado en modelos en 3D, pues porque nunca hay tiempo, nunca hay plata, nunca hay, ¿no? Como, y había dejado eso pues en algún rincón del computador. Llegó la pandemia y yo me puse muy feliz porque yo sí creía que la pandemia iba a durar 20 días. Entonces eran mis primeras vacaciones desde que me graduaba de la universidad, y cuando me di cuenta que no iban a ser 20 días, se me agotó esa felicidad, y me acordé de los muebles. Me volteé y le dije a mi esposo, me quedan 5 millones de pesos en el banco, puedo gastarme toda la plata en prototipar y usted me mantiene, básicamente. A ver, mi esposo es artista, ¿no? No crean que estoy casada con un ser humano multimillonario. Fue como, pues ahí vemos, contamos monedas, ni idea, comemos lentejas, ya está. Y cogí esos últimos 5 millones de pesos que tenía del proyecto que estaba terminando y dije, nada, con esto prototipo todo. Y con esos, que en realidad no fueron 5, terminaron siendo 3 porque pagué la renta. Con eso arranqué los primeros prototipos de los muebles en mitad de pandemia, que pues fue lo primero que abrió, como el tema de manufacturas, y obviamente se demoraron un cojonal. Pero sí, o sea, literalmente fue con las uñas y fue la cuenta en 0.00, harto tiempo. Harto. Pero hay de acuerdo, pero pues sí, yo ahí fue cuando aprendí a caminar a todos lados, la verdad sea dicha, era como, ok, puedo invitar al cliente a un café, tengo
10.000, la reunión es en la 80 y pico, me demoró media hora caminando, no fuimos. No, como, o sea, tocaba tener todo muy medido. Y sí, pues son etapas de la vida que van a pasar. Pues yo creo que no es como el final, sino el proceso, porque hay momentos donde uno le llega mucha plata y después se le va toda, que uno dice como, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, auxilio. Y empiezan a llegar proyectos, a veces hay muchos proyectos, a veces hay menos, a veces llegan todos al tiempo, a veces se le demoran a uno en pagar 3 meses, pero entonces el otro pagó el anticipo antes, o sea, eso es un enredo contable, el macho. Y pues sí, o sea, eso pues nada es tan fácil, pero pues se logra y lo interesante es vivir el proceso y también contribuir, lo que yo les decía, o sea, con el trabajo que uno hace, le está ayudando a otras personas también a tener trabajo, que ese es como el pan del día a día de ellos, no sé, pues nosotros que somos arquitectos y trabajamos en obra, pues el electricista con eso vive, el maestro también, el plomero, o sea, uno está creando un impacto así uno no lo crea, muy impresionante, con los diseñadores pues también, con los que te ayudan a ti a fabricar la silla, seguramente también. Entonces eso es como lo que poquito a poquito va creando país, o sea, puede que uno no vaya a ser Bill Gates mañana, no vaya a tenerla clara ni poderse ir de vacaciones por el resto de la vida, pero lo importante es el proceso, lo importante es vivir el día a día y saber que van a llegar más proyectos, y pues que todo se va a poder ir dando. De acuerdo, pues sí, eso, no sé, es de lo más difícil, pero también yo creo que es como lo que más lo motiva a uno, que varias veces yo también he tenido la cuenta llegando ahí que uno dice como, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Pero también es como, pues como un incentivo a que un juego, bueno, perdón, esto no lo va a hacer nadie por mí, yo aquí no dependo de un salario, o soy yo, pues entonces también es como un poco un impulso que lo hace a uno a veces madrugar más, sacrificar más cosas. A mí en mi caso me tocó, además todos mis amigos del colegio eran abogados o administradores y todos entraron primer trabajo con unos sueldazos y todos empezaron a evolucionar económicamente y yo al revés empecé como para abajo y meter cada peso que me entraba a un logo nuevo o a una empresa o al computador, alguna cosa, gastos y gastos y gastos, o a vivir, porque pues a veces el problema era pagar pues, mis cosas, no ni siquiera pagar el resto de las cosas de la oficina. Y ahí empecé de a poquitos y pues lo que les decía, yo creo que también como que uno tiene que tener como un objetivo muy claro, pero también ser muy flexible. Lo que tú decías, Natalia, se van a equivocar porque pues nadie de los que está acá sabe algo distinto a lo que ustedes conocen en este momento. Simplemente tomamos un paso que fue como decidir que uno va a hacer su negocio o emprender. Y a mí me pasó varias veces, digamos, cuando empecé con mi oficina de arquitectura. También cuéntanos cuál es el nombre de tu oficina. Publicidad política pagada. Cuando empezó Taller Tragaluz, que en ese momento ni tenía nombre, ni era una oficina, era yo haciendo cosas por ahí desde mi casa, me di cuenta el tema de las lámparas y pues no tenía ni el conocimiento ni la plata para montar eso solo, entonces busqué una persona que me pudiera ayudar en eso y empezamos el tema de las lámparas. Ahí me alivió un poquito de caja, pues las lámparas. Cuando empecé en el tema de arquitectura, hubo un momento que pues eso es como altibajos ahí, meses muy buenos, meses muy malos, también puede ser hasta años malos, y me pasó un periodo en que como que no estaba pasando mucho y yo siempre había tenido una idea de hacer algo con cerveza, no tenía claro qué, pero me gustaba el tema pues, de cerveza. ¿A qué no? Tomarla sobre todo. Tomar también me gusta mucho, la pues, cerveza. Y junté a unos amigos que de alguna otra forma tenían como afinidad hacia ese tipo de negocio y les propuse, digamos, eso creo que fue una de las cosas que me ha servido a mí mucho. Yo siempre en mi tiempo libre diseñaba casas, pues sin cliente, pero diseñaba casas y las ponía por ahí en Instagram,
y pues no es que no me inventaba que había un cliente, simplemente decía como propuesta de casa. Y pues las montaba en Instagram y a veces me preguntaban y pues cuando ya el cliente pregunta le decía no, es un diseño que hicimos y no se hizo, pero pues lo montaba. Y con esto fue lo mismo, monté todo un diseño de un local de cerveza y me copiaron. Y cuando me copiaron, pues era lo que te decía, fue un negocio que en verdad empezamos entre 4 personas con 100 millones de pesos, entre los 4, pues 25 cada uno, que yo creo que pues 25 millones de pesos no lo tiene uno ahí en la cuenta disponible para cualquier negocio, pero cuando uno ya como que se sienta, lo estructura, lo organiza, lo piensa, le echa un poquito de números, sobre todo le dedica tiempo, porque creo que empezar dedicándole plata es un error, sino si uno le dedica tiempo a las cosas, ve que digamos ya ese número de 100 millones pues no es inalcanzable, y si me hubiera tocado entonces meto un quinto socio y pues se acabó, pero digamos que ya cuando uno le ve la realidad, empezar un negocio con 100 millones pues ya no es tan irreal como uno a veces dice, pucha, ¿dónde van a levantarme 1.000 millones de pesos? Que pues no siempre toca empezar con un montón de plata, sino pues si uno le mete más tiempo y cariño, creo que las cosas se van dando. Y así fue pues un poquito la experiencia. La cervecería, ¿cómo se llama? Se llama Cervecería Lateral. Tenemos uno acá cerca en la carrera Quinta con 12. Al lado de Odeón. Adentro de Odeón. Tenemos 3 Odeón. puntos en Bogotá. Tenemos en la 65 y la 81 y hacemos cerveza artesanal. Entonces fue una forma, digamos, de, pues yo no lo administro y creo que eso es importante uno desde el principio, dejar claro, no empezar a regar cosas por ahí, decir que yo voy a hacer todo, porque pues yo no tengo un minuto para dedicarle a la cervecería, pero sí lo diseño, sí estoy pendiente de mantenimientos, de cada vez que voy, pues digamos, como yo soy la parte creativa, entonces cada vez que veo las vainas mal, me siento un rato y digo, no, venga, cambiemos esto, mueva esto, vamos a meter una mesa más. Y eso Si sí, en algo mal, correo para... pero sí, digamos, lo dejé claro con mis socios desde el principio que yo no iba a ser el que iba a manejar eso, y creo que eso es importante. Uno siempre encuentra a alguien que le interese hacer eso o manejarlo o administrarlo, pero lo importante es tener claridad desde el principio. Bueno, Sí. y para cerrar, pues queríamos dar el espacio para ver si tienen algunas preguntas. Sé que ya nos han enviado algunas por Instagram, y esas las tengo acá, pero si alguien que está acá quiere hacer una pregunta, puede avisarnos. Y yo, además, cero tímidos, todos a la vez quieren hacer preguntas. Bueno, arranquemos por las que ya nos enviaron entonces. La más fácil de responder. ¿Cómo negociar el salario en arquitectura y o diseño? Así, una tranqui. No, la verdad, es una carrera, lo que les decía, mis amigos todos salieron con unos sueldos pues muy buenos para estar en primer trabajo. A mí me pagaban pues nada. Yo creería que parte de eso fue como lo que me motivó un poco a emprender mi negocio. Sí creo que hay unas empresas pues ya descaradas, o sea, que pagan mucho menos de lo que paga, digamos, una empresa responsable. Yo creo que el primer salario pues es muy difícil, a menos que uno sea pues un genio pues raro de arquitectura o de diseño, que tenga un portafolio y una mano de prácticas y cosas para mostrar, pues es muy difícil uno llegar, porque diseñó 2 stickers bonitos, llegar a pretender que le negocien eso. Yo lo que sí hice fue que planteé desde el principio, les dije pues que ese, digamos, no era mi aspiración económica, que sí era negociable en el tiempo, dependiendo de, digamos, de las metas que lograra, y me dijeron que sí. Entonces yo creo que es más por ahí, y pensar como de pronto, como ponerse uno un poco unas metas, como listo, voy a estar acá un año, y si en un año pues no mejora la cosa, ya tengo pues una hoja de vida un poco mejor para presentar y seguir al siguiente y exigir un poco más, pero uno pretender que en el primer, o sea, salió y el trabajo del sueño con el sueño, el sueldo del sueño, pues es jodido. Pues yo creo que uno gana el sueldo dependiendo como del valor y de lo que vaya a contribuir. Obviamente uno sale de la universidad a su primer trabajo, probablemente le van a ofrecer un sueldo que no es el que uno espera o aspira, como nos ha pasado a varios.
pero digamos hay trabajos que sirven como de palanca para uno hacer otras cosas, lo que estaba diciendo Pedro. Entonces, por ejemplo, pues sí, uno se puede ganar un sueldo mínimo, pero tiene un trabajo fijo que le puede servir para uno ir montando su propia empresa en los tiempos donde no está trabajando, donde no le exigen tanto, sale a las 5 de la tarde y se pone a trabajar en lo que quiere realmente lograr, y eso le da a uno como cierta certeza y seguridad para poder embarcarse en algo desconocido que es emprender. Entonces digamos que por ese lado se puede aprovechar muy fácil, y también cuando hagan una entrevista de trabajo, pues también pregúntenle a la persona que los está entrevistando cuáles son las expectativas, qué se va a requerir de ustedes, cuáles son las responsabilidades, y según eso pueden exigir un mejor o un menor salario. Que yo creo que también lo que están diciendo ustedes es muy claro también saber qué estás ganando en ese primer trabajo. Si no es necesariamente un salario enorme, pero experiencia, estoy aprendiendo un montón, estoy yendo al lugar que quiero, estoy en me sirve para ser la plataforma de mis otros sueños. Eso también creo que es importante. Y otra cosa que, por eso interrumpí para luego pasar a Natalia y a Daniela, es que después cuando uno va creciendo, cuando uno va adquiriendo esa experiencia, cuando uno va aportando más valor, luego uno a veces pasa que uno le da miedo ir poniéndole los ceros a lo que eso corresponde, como que al final después, cuando no es necesariamente un trabajo de oficina, sino cuando estás cobrando por un trabajo, a veces uno también tiene que hacer una tarea juiciosa de entender un poco en el mercado cuál es el valor, porque a uno le da miedo. Uno dice, no, lo que tú me contabas. ¿Cuál de todo? Pues como que a uno a veces le da miedo cobrar una cifra. Uy, total. Que otros sí la pagan. No, total. Mucho. Cuando estaba haciendo museografía en particular, eso también me llevó a hacer los muebles. Cuando estaba haciendo museografía era como, pucha, el presupuesto es 3X y a mí me están pagando 1,5 centavos, se están gastando toda la plata del mundo en todo esto y yo estaba cobrando pues un chiste, ¿no? Yo no tenía ni idea de cuánto cobrar, me daba pena cobrar, y hoy es el día donde todavía me dan leves ataques de ansiedad mandar cuentas de cobro, para que lo sepan. Es decir, aprender a cobrar y sentirse cómodo con eso es un proceso difícil, pero uno tiene que ponerse en esa situación, digamos, de incomodidad, y yo no sé si hablar de superarla, pero sí empezar a volver la parte de la rutina y decir, no, un momento, o sea, esto sí me está alcanzando para el estilo de, pues sobre todo cuando estoy de independiente, esto es el estilo de vida que quiero tener, o sea, estos son los proyectos que quiero tener, esto es mucho lo que yo siento que me necesito ganar, porque es la otra cosa que me pasaba. Cobraba muy poquito y después entonces me daba rabia hacer el proyecto. Y me daba, ¿saben? Lo empezaba a hacer sin ganas, porque pues que mamé, o sea, no, uno tiene que sentirse cómodo con lo que está ganando. No les digo que desde el primer trabajo, no, esto es un proceso, en el primer trabajo les van a pagar mal, punto. O sea, es la verdad de la vida. Sí. Negocienlo, a mí sí me parece importante que uno lo pueda negociar un poquito, solo como un ejercicio. Negociar siempre está bien. Pero nada, pues siéntanse cómodos después con la cifra que están poniendo en el papel, sientan que ustedes sí están siendo valorados. Total, como que siento que a todos nos parece un poco incómodo siempre hablar de plata, pero genuinamente hay que hacerlo, y en hacerlo y otra vez hacerlo y otra vez hacerlo, uno va cogiendo un poco más de confianza, uno va entendiendo más cómo son las cosas. A mí me pasó también que eso, como no tengan miedo a preguntar a otros cuánto estás cobrando tú, para saber si yo estoy cobrando como en el mismo rango, como que tampoco es un misterio. Perdón, te interrumpo sepulcral. ahí, Val. No solamente que no les dé miedo, es una tarea que tienen que hacer. Exacto. Uno tiene que saber cuáles son los rangos que hay para no desfasarse y no estar cobrando o muy arriba, que tal vez aún no es el momento, o muy abajo y regalando su Exacto. trabajo. Es una tarea Sí. que hay que hacer. Es una tarea juiciosa y que además, ahora sí te paso, Daniela, siento que no debe ser fácil, sobre todo volviendo a lo que decíamos, cuando además es tu marca personal, son contenidos digitales, y ahí sí que hay cifras que van desde todos los rangos, ¿no? Como que hay campañas con unos montos que uno dice, ¿por qué cobre tan poquito? Y hay otros que son como
emprendedores luchándola toda. ¿Cómo has navegado tú ese proceso? Bueno, para mí el proceso como económico fue, creo que muy distinto como al de todos ellos, porque además en un principio, como yo les decía, como uno va empezando a ganar a medida como que va creciendo y va teniendo como relevancia, entonces a mí al principio era como, bueno, te vamos a regalar esto y tú haces tu trabajo, y yo era como, bueno, está bien, ¿saben? Como que a mí muchas veces en realidad me tocó dejar y entender que en ese momento la plata no era tan importante porque yo necesitaba las conexiones y la credibilidad que me iba a dar trabajar con ciertas empresas para yo después poder, número uno, crecer y número dos, empezar a cobrar y decir como, oigan, mi trabajo vale. Y el tema económico, más que todo, creo que en mi espacio es horrible. Oigan, a mí me piden una cotización y yo la mando así. Y es como, te cobro esto. Y es como, ah, sí, te lo pagamos. Y yo, ¿sí? ¿Me lo van a pagar? Yo, fuck, debí haber dicho más. Entonces, y es horrible porque no está regulado, no es algo que digamos en este momento, pues como es un mercado muy nuevo, es un mercado muy diferente, es un mercado que hasta ahora está empezando como a coger como esa estructura, entonces pues como que no tiene esa validez como, claro, si tú tienes tantos números cobras tanto, si tú haces esto entonces cobras tanto. No, básicamente yo decido cuánto merece y cuánto cuesta como el esfuerzo y el empeño como que yo le estoy haciendo, y ya uno con sus amigos y como también con los colegas, por así decirlo, uno dice como, oiga, usted que está como en este número más o menos, ¿cuánto está cobrando como por lo que está haciendo? Y uno dice, ah, ok, sí está, no está, sí se acomoda, no se acomoda, pero pues lo mío económicamente es muy diferente. Además que cuando yo literalmente les digo que yo hago de todo, es de todo, o sea, yo no solamente creo contenido para redes sociales, sino además tengo una marca de ropa tejida para bebés, tengo mi marca como merch de que nace de la marca como de contenido. También igual, dinos tu canal, Ay, todo eso, no. o sea, también publicidad, Yo odio esa parte. política pagada de Con Amor Dani. Sí, se llama Con Amor Dan. Mírela entre los dientes. Bueno, se llama Con Amor Dan. Gracias. Oigan, es que esto todavía es como que a mí no me da pena, pero todavía, como que yo he tenido que defender tanto como este trabajo que a veces es como, como, no sé si han visto justo como un video en redes sociales que es como a veces prefiero decir que soy contadora porque me van a joder menos, ¿saben? Como, esa es la historia de mi vida, pero no, bueno. Además de tener Con Amor Dani, que es como mi proyecto como personal de creación de contenido, también tengo Penélope, que es una marca de ropa tejida para bebés. También tengo otra marca que está saliendo ahorita que se llama Más 57, que es una parte mucho más urbana. O sea, mejor dicho, yo hago, oigan, bailo, actúo, o sea, hago esto, que realmente lo que les decía al principio, como que para mí mi talento es poder estar en 20,000 cosas, y uno quería contar una anécdota en específica, y es que además de todo, yo aprendí que además sabía ilustrar y tenía como una identidad muy clara en mi ilustración. Y un día me pasó un caso de que yo pinté la pared de mi casa como porque sí, porque dije como quiero que la pared de mi casa esté pintada, y justo me escribió una persona muy reconocida y me dijo como, oiga, ¿usted pinta paredes? Oigan, la primera pared que pinté en mi vida fue la de mi habitación, y yo, claro que le pinto paredes, o sea, Se le tiene. se le tiene. Y literal fue como, le pago esto y usted me pinta toda la oficina y usted me hace los diseños y desde cero. Y yo, ¿qué? Todo, hágale. Y terminé haciendo algo que ni siquiera me imaginaba y resulté siendo buena, y ahora también adicionalmente diseño paredes para ciertos espacios, entonces como que todo se puede. No, y ahí hay otro tip de vida que es como muestren su trabajo, ¿no? Seguro unos tienen como la pared de su casa divina, pero solo si van a su casa la ven. Oigan, pongan sus trabajos en Behance, pongan sus trabajos en redes, porque de ahí la gente ve lo que ustedes están haciendo. Imagínense que Natalia hubiera dejado solo sus muebles en renders en su archivo en un computador y ya, o sea, hay que mostrar las cosas, hay que mostrar lo que ustedes hacen, hay que no tener miedo a mostrar las cosas que ustedes hacen. Y ya la última, porque se nos acabó el tiempo, también nos enviaron por Instagram, a ver si esto es un poco, los pone a todos en el spot, pero bueno. ¿Creen que han tenido ventajas a la hora de conseguir trabajo por ser egresados de los Andes? O sea, sí y no. Yo no creo que decir de los Andes diga, ay, ya ven, tú, pero sí lo que yo les decía, yo a lo largo de mi carrera profesional he hecho una cantidad de conexiones, de negocios, de sociedades, de como se quiera llamar,
con gente que conocí en la universidad. Entonces sí creo que juntan acá pues como un talento distinto, como todo el mundo que está en los Andes, pues creo que tiene como un objetivo común, cada uno en su especialización, como en su área, pero todos tienen como ese objetivo y pues sí, definitivamente, pues hoy en día, no sé, lo que les decía, yo a Beatriz la conocí en la universidad y hoy en día somos amigos, hemos hecho proyectos, le vendo lámparas, entonces, pues sí, no creo que la carta de presentación sea Soy de los Andes, pero pues sí le abre como la puerta a mucha gente interesante. ¿Puedo ser honesta? Todo, honestidad, por favor. Yo creo que no para la parte laboral, porque definitivamente pues no tiene absolutamente nada que ver hoy en día. Sí para la credibilidad, ¿saben? Como que no es, siempre me pasa y creo que les va a pasar cuando salgan de acá y creo que todos podemos decir que nos ha pasado, que es como, no, ¿y tú dónde estudiaste? De los Andes. De los Andes, como, ¿saben? Como que es como, sí, claro, tiene validez, tiene fuerza, tiene todo, entonces pues uno dice como, se sabe que es una persona que tiene formación como con calidad, digamos que a mí personal, en mi proceso personal, como que no ha sido algo en especial porque yo creo que salí con 0 amigos de la universidad, no sé por qué. Ya tienes más amigos. Ya tengo nuevos amigos en la universidad. Pero pues profesionalmente no ni afecta ni de manera positiva ni de manera negativa. Nati. Pues yo solo he sido empleada una vez, que no sé si la universidad fue precisamente lo que tuvo peso, pero yo sinceramente creo que ser uniandina sí me ha servido como la estructura que los Andes me dio de aprender a aprender. En realidad yo me gradué diciendo como, pucha, esa plática se perdió, no me enseñaron nada. Y después con el tiempo me fui dando cuenta de lo valioso que me habían enseñado era esa capacidad de investigar, de aprender y de autodidactear al final del día. Y sí creo que es una estructura que he visto, digamos, en muchos uniandinos y eso ha sido para mí lo más importante al final del día, de graduarme de acá. Eso es algo clave y antes de pasar a Beatriz, solo voy a hacer énfasis en eso y es que yo creo que todos lo pensamos muchas veces porque uno es como, no, la universidad, tantas cosas, pero uno entra y no hay clase de Illustrator, uno no sabe coser, como que no hay clases de estas cosas muy básicas, porque después cuando uno ya sale, ejerce y está en la vida real, comillas, uno se da cuenta, miércoles me enseñaron fue a pensar. Yo puedo aprender Illustrator en YouTube mucho más barato que si hubiera pagado una clase acá. Como que uno no cae en cuenta realmente de lo que te enseñan hasta después. Pues yo creo que en nuestra época sí era como un factor más determinante. La universidad, como que lo leían más en la hoja de vida cuando uno aplicaba trabajos, pero pienso que cada día eso se está borrando más. Ya a la gente que está contratando no le interesa tanto qué colegio estuvo o en qué universidad fue, sino qué aptitudes tiene y qué puede hacer por la empresa donde está aplicando. ¿Y qué proyectos me puedes mostrar Sí, finalmente? Exacto. Sí, yo creo que eso es algo que también siempre les digo. Hay gente que le da miedo como, ay, diseñador y no dice de qué, o arquitecto y no sé, tal especialidad. Entonces, si quiero entrar a esa rama específica y mi diploma no dice eso y es como, wow, nadie, en eso sí, nadie lo piensa, como que miran si tienes las aptitudes o no. Tienes un proyecto que me muestre que tienes esas aptitudes de una. Si no te conozco, si conozco y logré hablar y me contaste tu pasión por esto, es eso lo que más termina pesando, más que como que si decía específicamente énfasis en producto, que también es otra cosa que veo que a los estudiantes les traumatiza un montón y es como escoger el énfasis, como entonces voy a ser diseñadora de solo esto por el resto de mi vida y me voy a casar con esto y no puedo decir, es como tranqui, como no es verdad, o sea, tú puedes ir cambiando de museografía a diseño mobiliario, de agencias a crear tu propio contenido, a bailar, a actuar. O sea, tú tienes esa flexibilidad de cómo reinventar tu perfil cada vez que quieran, ¿no? Si quiero montar una cervecería o si quiero diseñar un baño o lo que, literal, o hacer lámparas, ustedes
esa es la gran libertad que tienen. Entonces, no le tengan miedo a no estar definidos en ese cajón del diploma, sino que más bien piensen ustedes qué quieren y puedan ir creando. Yo creo que ya con eso cerramos. Muchísimas gracias. Fue un placer esta conversación con ustedes.